Hola, mi nombre es Daniela León y en este video hablaremos acerca de los números enteros. Los temas a tratar serán números negativos, contar números negativos de forma decreciente, recta numérica de los números enteros, orden en la recta, valor absoluto y el conjunto de los números enteros. Vamos a comenzar explicando qué son los números negativos. Un número negativo es todo aquel número menor que 0. Va acompañado del signo menos, que es esta pequeña raya que se coloca delante del número. Los números negativos tienen muchas aplicaciones, pero generalmente se utilizan para expresar lo que hace falta o que tan por debajo estamos de un nivel. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados puede ser negativa. Si estamos al nivel del mar, cuando la temperatura es igual o inferior a 0 centígrados, el agua se congela, por ejemplo, a menos 5 centígrados. También, en la contabilidad básica, el egreso del dinero o la pérdida de este se puede expresar por una cantidad negativa. Ahora, contar números negativos de forma decreciente. Anteriormente habíamos visto que los números naturales comienzan en 0 y van incrementando uno a uno hasta el infinito. Pero, en el caso de los números negativos, debemos restar uno sucesivamente para decir que estamos decreciendo. Por ejemplo, comenzamos en el 0 y para decrecer en la recta debemos restar una unidad. Entonces, si le restamos 1 al 0, tenemos menos 1. Y luego, si le restamos 1 al menos 1, tenemos menos 2. Y así sucesivamente hasta el menos infinito, que es un concepto que veremos más adelante. Este procedimiento es prácticamente igual al que utilizamos para contar de forma ascendente en los números positivos, pero en este caso tenemos que utilizar este signo menos, esta pequeña raya, antes del número, y de esta manera estamos contando de forma decreciente a los números enteros negativos. La recta numérica de los números enteros. Se puede decir que los números enteros son el resultado de la unión de los números naturales que vimos en videos anteriores y los números enteros negativos que acabamos de ver. Por lo tanto, la recta numérica será la unión de estos dos conjuntos. Tenemos el 0, que es el origen o el punto de partida para los números naturales, y vemos que a su derecha se encuentran todos estos números naturales, que son positivos, y en este primer ejemplo estamos colocando un signo más para indicar que son positivos. Pero generalmente este signo más no se coloca, simplemente cuando un número no está acompañado de un signo menos, se dice que ese número es positivo. Entonces, al lado derecho de la recta vamos a tener a los números enteros positivos y al lado izquierdo de la recta vamos a tener a los números enteros negativos, que van a estar acompañados con su signo menos. Entonces, podemos resaltar una diferencia fundamental entre los números naturales que vimos en otros videos y los números enteros que estamos viendo en este video. Los números naturales empiezan en 0 y se extienden hasta el infinito. Es decir, el primer número que compone a ese conjunto es el 0 y no tiene un último número, sino que existen números infinitos enteros que se pueden representar con 3 puntos suspensivos. Podemos resaltar una diferencia fundamental entre los números naturales y los números enteros. Los números naturales empiezan en 0 y se extienden hasta el infinito, es decir, no existe un número finito o un número establecido de la cantidad de números que existen. Hay muchísimos números naturales, pero lo importante es que comienzan en 0 y por lo tanto, después de 0, todo ese conjunto de números son positivos. Pero existe una diferencia con los números enteros que se extienden desde el menos infinito hasta el más infinito. El centro de este conjunto sigue siendo el 0, pero también contiene a los números negativos. Entonces podemos ver este ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y luego 1, 2 y 3. Como podemos ver, estos puntos suspensivos indican que por ambos lados se extiende hasta el menos y el más infinito, respectivamente. Orden en la recta de los números positivos y negativos. Debemos recordar que en una recta numérica los números que están a la izquierda siempre son menores que los números que están a la derecha. Entonces, mientras más alto o mientras la magnitud sea más grande de un número negativo, este será más pequeño, ya que nos estamos yendo cada vez más a la izquierda. Por ejemplo, en esta lámina tenemos este pequeño conjunto de números enteros. Entonces, lo que se quiso decir con la lámina anterior es que mientras esté más a la izquierda, el número va a ser más pequeño que el que esté más a la derecha.
Por lo tanto, menos 3 es más pequeño que menos 2, menos 3 es más pequeño que menos 1, pero menos 1 es más grande que menos 2. A pesar de que la magnitud de menos 2 sea más grande que la magnitud de menos 1, el número menos 2 sigue siendo más pequeño porque está más a la izquierda de la recta numérica. Entonces, aquí también vemos otros ejemplos. Menos 15 es menor que 2, porque si ubicamos a menos 15 en la recta, este estaría en el lado izquierdo del 0 y 2 estaría al lado derecho del 0. Por lo tanto, a pesar de que la magnitud sea más grande, sigue siendo un número más pequeño. Igualmente, si ubicamos a dos números negativos, como en este ejemplo, podemos ver que menos 31 es menor que menos 18, porque este está ubicado más a la izquierda que menos 18. Valor absoluto de los números enteros. Esta es una herramienta muy útil para encontrar la magnitud de un número. El valor absoluto se representa con estas dos barras encerrando a un número en específico. Por ejemplo, esto quiere decir el valor absoluto de A, porque está encerrada en estas pequeñas dos barras. Vamos a ver un ejemplo. Representar el siguiente valor absoluto. Tenemos a menos 6 encerrado en las dos barras que mencionamos anteriormente. El número menos 6, que lo podemos ver aquí en esta recta numérica, está ubicado a 6 unidades del 0. Tomamos el 0 acá, nos movemos 6 unidades y nos topamos con el menos 6. O también, como lo podemos ver aquí, partimos del menos 6 y nos movemos 6 unidades y llegamos hasta el 0. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 6 será 6, representado por la cantidad de unidades o la distancia que hay desde ese número hasta el 0. Por ejemplo, si tuviésemos valor absoluto de menos 8, nos pararíamos aquí en el menos 8 y contaríamos las unidades que hay desde menos 8 hasta el 0. Entonces nos movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 8 es 8. Para los números enteros, calcular el valor absoluto es muy sencillo. Tenemos dos casos principales. Si el número al cual le queremos sacar su valor absoluto es negativo, entonces lo volvemos positivo. Es similar a como resolvimos el ejemplo anterior. Nos paramos en el número negativo y contamos los pasos hasta llegar al 0. En este caso tenemos valor absoluto de menos 13. Si contamos los pasos que hay desde menos 13 hasta el 0, tenemos que hay 13 pasos. Por lo tanto, valor absoluto de menos 13 será igual a 3. Tenemos otro ejemplo. Valor absoluto de menos 999. Si nos paramos en menos 999 y contamos los pasos hasta el 0, tenemos que hay 999 pasos. El siguiente paso es, si el número al cual le queremos calcular el valor absoluto es positivo, entonces el resultado de ese valor absoluto sigue siendo positivo. Es similar al caso anterior. Nos paramos en 80, en este caso sería el lado derecho de la recta y nos movemos hasta el 0. Por lo tanto, valor absoluto de 80 es 80 y en este caso podemos ver una pequeña operación dentro del valor absoluto. Primero resolvemos la resta, 5 menos 9 es menos 4, entonces ahorita debemos calcular el valor absoluto de menos 4. Y en este caso seguiría siendo como en el caso anterior, valor absoluto un número negativo, que en este caso sigue siendo ese número pero positivo. Acá podemos resaltar algo muy importante y es que si tenemos una operación dentro del valor absoluto, esa operación puede ser de suma o de resta, entonces debemos resolver esa operación antes de calcular el valor absoluto. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que más adelante podemos ver las propiedades del valor absoluto, pero no es lo mismo realizar la operación dentro del valor absoluto y luego calcularle el valor absoluto a separar los valores absolutos de 5 y de 9 y luego restarlos. Eso sería algo errado. Por lo tanto, siempre que veamos una operación dentro de estos operadores, primero resolvemos la operación y luego le aplicamos el valor absoluto. Esto lo podemos ver en esta lámina de resumen. Si tenemos operaciones de suma y resta dentro de los operadores de valor absoluto, entonces debemos resolverlas antes de calcular esta operación de valor absoluto. Por ejemplo, valor absoluto de menos 9 menos 4 es diferente al valor absoluto de menos 9 menos el valor absoluto de 4. Entonces, en este caso sería menos 9 menos 4 es igual a menos 13, pero acá resolvemos valor absoluto de menos 9 es 9, dejamos el signo menos y valor absoluto de 4 es 4. Pero notamos que la diferencia está presente.
valor absoluto de menos 3 es 13, pero 9 menos 4 es 5. Son diferentes valores, por lo tanto, no se puede realizar la operación de esta forma. Además, podemos ver otra nota importante, y es que dos números son opuestos siempre y cuando tengan la misma magnitud, pero diferente signo. Entonces, si sacamos el valor absoluto, es decir, la magnitud de cualquiera de estos números, obtendremos el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? El valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Para el valor absoluto de 3 también será igual a 3, ya que los pasos para llegar al 0 desde menos 3 o desde 3 son los mismos. Conjunto de los números enteros. Este conjunto es representado por la letra Z. Aunque el nombre indica que son enteros, esto no quiere decir que este conjunto abarca todos los números. Se les denomina enteros porque no utilizan comas y no tienen cantidades decimales. Por ejemplo, 5, 10 y 98 son números enteros ya que no poseen ningún decimal diferente de 0. Pero 5,5 y 98 entre 13 no son números enteros, ya que el resultado de, por ejemplo, esta división dará como resultado un número no entero, es decir, un número que contiene decimales. Y 5,5 contiene un decimal que es 5. Subconjuntos de los números enteros. Este conjunto lo podemos dividir en tres subconjuntos. El primero es llamado números enteros positivos y se representa con la letra Z seguida de un signo más. Este conjunto es idéntico al conjunto de los números naturales que vimos anteriormente, pero en este caso no incluimos el 0. Esto quiere decir que el conjunto comenzará en 1 y se extiende hasta el infinito. Luego tenemos a los números enteros negativos, representado con la letra Z seguida del signo menos. Este subconjunto encierra a todos los números negativos que a su vez son enteros. Entonces, comienza desde el menos infinito hasta el menos 1. Este subconjunto tampoco contempla al 0. Y el tercer subconjunto es el de los números enteros a excepción del 0, representado con la letra Z y un asterisco. Este es una mezcla de los dos que vimos anteriormente. Por lo tanto, parte desde el menos infinito hasta el más infinito, pero no incluye al 0. Es decir, como vemos aquí, pasa desde el menos 1 hasta el 1 y no tiene incluido el 0. Hasta ahora hemos visto los siguientes subconjuntos numéricos: el de los números naturales, enteros, enteros positivos, enteros negativos y enteros sin incluir el 0. Con este diagrama podemos representar a todos esos conjuntos que vimos anteriormente. Tenemos el de los números enteros negativos, el de los números enteros a excepción del 0, números enteros positivos naturales y el de los números enteros que engloba a estos tres subconjuntos que vimos anteriormente y al de los números naturales. Por lo tanto, podemos decir que los números naturales son un subconjunto de los números enteros positivos son un subconjunto de los números enteros a excepción del 0 son un subconjunto de los números enteros y los números enteros negativos son un subconjunto de los números enteros. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias y espero que les haya servido.